Buenos días. Y no me puedo resistir. A la ausente señora Pérez tengo que explicárselo. Tengo que explicárselo porque su grupo no debió explicárselo correctamente. El proyecto de ley de presupuestos generales del Principado de Asturias para el 2016 lo retiraron ustedes, lo retiró el Grupo Socialista de este Parlamento. ¿Por qué? Porque eran incapaces de explicarlo. Porque eran incapaces de enfrentarse a esta Cámara que se iba a oponer tajantemente a ese proyecto de ley, porque eran incapaces de poder explicarlo. Tuvieron miedo y, por lo tanto, lo retiraron. Y, además, un último aspecto. Que ustedes no sepan qué mirar no quiere decir que los demás no sepamos qué puntos hay que mirar para analizar los presupuestos. Son pequeños problemas a los que se enfrentan. O, mejor dicho, también hay que tener en cuenta que ustedes no sepan justificar su voto en contra de la enseñanza concertada de Asturias. No es óbice para que se vayan por las ramas, porque no sepan qué decir y acudan a ese mantra de que no tuvieron proyectos de ley de presupuestos generales el Principado de Asturias. Pero bueno, volvamos al tema que nos interesa. Innegable resulta el problema que nuestra comunidad autónoma está viviendo en estos últimos años, donde otras cuestiones, el tema de la deuda y el endeudamiento es recurrente. De hecho, desde el 2009 hasta nuestros días, el incremento de la misma ha sido una realidad, ya se explicó aquí anteriormente. El Principado ha pasado en el 2009 desde una deuda a largo plazo de 1.080 millones de euros a 3.876 millones de euros en el 2015, lo que pone de relieve que la deuda, en términos absolutos, se ha incrementado en más del doble en nuestra región, en concreto en 2.796 millones de euros, que se dice pronto, según datos del Banco de España. La deuda de Asturias es un pozo sin fondo, que sigue creciendo ininterrumpidamente desde que conocemos sus estadísticas. La duda que se nos plantea es cuáles son las razones que justifican esta forma de actuar por parte del Gobierno socialista y cómo van a afrontar este problema las generaciones futuras. La irregularidad es manifiesta, según la propia Sindicatura de Cuentas, en la medida que ha habido un incumplimiento de la legalidad, ya que las operaciones de endeudamiento a largo plazo fueron formalizadas sin que previamente esta Junta fijase mediante una ley su destino y sus características, tal como exige el artículo 51 del TREPA. Este aspecto no es una ocurrencia del Grupo Parlamentario Popular, no es una ocurrencia de la oposición, es un hecho puesto en evidencia por la propia Sindicatura de Cuentas en su último informe de la Cuenta General de 2014, en el que se reflejan claramente de forma detallada y pormenorizada las principales debilidades de las finanzas públicas de nuestra comunidad autónoma. En palabras de nuestro órgano de control externo, en su informe de la Cuenta General 2014, dice, y leo literalmente, esta tendencia alcista de los 6 últimos ejercicios puede comprometer a futuro la situación económica financiera de la comunidad autónoma. No lo dice el Grupo Parlamentario Popular, lo está diciendo la Sindicatura de Cuentas, un órgano de control externo. Estos datos, señorías, son desalentadores. Los analicemos como los analicemos, los estudiemos como los estudiemos. Son la cruda realidad de una foto fija que mantiene desde hace años esta comunidad autónoma, o lo que es peor, que se agudiza con el paso del tiempo, y todo ello aderezado por un problema del desempleo, que condiciona económicamente y socialmente nuestra comunidad. Todos estos elementos provocan un resultado claro, que Asturias está estancada y su actividad económica ralentizada, generando el consiguiente desempleo que lastra nuestra economía. Actualmente, Asturias registra 92.402 parados. Podremos echar la culpa al Estado por exigirnos niveles de déficit y de deuda estrictos, dentro de unos límites, pero la cuestión es otra muy distinta. O cumplimos los criterios establecidos por la Unión Europea, sin ninguna excepción, o la imposición de medidas preventivas y coercitivas impuestas por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera deberán ser aplicadas con rigor en nuestra región. Les recuerdo, señorías, también que las instituciones europeas articularon en 97 un pacto de estabilidad y crecimiento, que a través de él se desarrolló una serie de mecanismos reguladores que convertía las economías nacionales en una cuestión que afectaba a Europa. Entre sus objetivos se pretendía controlar el déficit público, un déficit que está estrictamente vinculado a la deuda de nuestra comunidad autónoma. Asturias no solamente se muestra como una comunidad endeudada, sino también con un déficit público que duplica el legalmente establecido. Realmente desconozco si el PSOE asturiano, si el Partido Socialista asturiano lo que desea es salirse, ya lo dije varias veces, de la Unión Europea o si tan solo está buscando incumplir la legalidad vigente. Pero, mientras tanto, sigue endeudándose. El Gobierno socialista es incapaz de cuadrar las cuentas, pero, como siempre, tira de largo. Sus gastos aumentan y sus ingresos, a pesar de tener los tributos cedidos con los tipos más elevados de España, no consiguen generar la recaudación necesaria para cubrir el despilfarro de gastos y seguimos endeudándonos. Además, siguen teniendo unos ingresos inflados con 24 millones de euros de unas sedes de Madrid y de Bruselas que no venden.
pero recurrentemente ustedes lo incorporan como mayores ingresos. A pesar del Fondo de Liquidez Autonómica, a pesar de las entregas a cuenta, a pesar del pago a proveedores que recibimos del Estado, seguimos incumpliendo. Parece muy placentero el incumplimiento de practicar con rigor o placentero el no practicar con rigor la gestión pública. Señorías, señorías del Grupo Socialista, da la impresión que las recomendaciones de la sindicatura cogen y se meten en un cajón y allí quedan olvidadas hasta el ejercicio siguiente, y a las pruebas me remito. Seguimos en el mismo punto de partida. Pero a pesar de ello, intentaremos que la sindicatura siga profundizando la necesidad de realizar una auditoría de la deuda reflejada ya en su programa anual del 2016, en el que se hace referencia a la fiscalización del programa 0111C, amortización y gastos financieros de la deuda del Principado. Estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de ejercer una auditoría integral. Será un paso más el poder analizar la eficacia y la eficiencia en la gestión y en el uso de los recursos públicos. Somos conscientes de la dificultad que entablará su realización, pero sus resultados serán fundamentales para conocer un poco mejor la situación económica de esta comunidad y, lo que quizá aún sea más importante, su gestión eficaz o no. Porque conociendo estos resultados, quizá consigamos que el Gobierno de Asturias entre en razones y ponga en práctica las medidas más idóneas para los asturianos. Aprovecho también la ocasión para recordar que no solo debemos hablar de deuda a largo plazo, sino también de deuda a corto, que asciende en 2014 a 544 millones. Un remanente de tesorería que muestra un desahorro de 73 millones de euros en Asturias, o 267 millones de euros de desahorro, según nos dice la Sindicatura de Cuentas. Y un resultado económico patrimonial negativo también, según el Principado, de 179 millones de euros en el 2013 y 255,4 millones de euros en el 2014. Según la sindicatura, es de unos 274 millones de euros en el 2013 y 325,6 en el 2014. Nos dirán que Asturias va bien, que somos unos agoreros, que los últimos datos del INE lo ponen de relieve con un crecimiento del PIB per cápita del 3,1% en el 2015. Pero a pesar de ello, ustedes incumplen el déficit, un déficit público per cápita, un déficit público que lleva aparejado, que está vinculado también a esa situación de crecimiento del Producto Interior Bruto. Y a pesar de tener un mayor crecimiento, el déficit sigue creciendo cuando tenía que estar reduciéndose. Hagamos un análisis a largo del periodo 2008-2015. El valor de la economía nominal de Asturias es inferior al 10%, pasando de 23.989 millones de euros a 21.595 millones de euros a precios corrientes, según también los últimos datos arrojados por el INE. Con lo cual, Asturias pierde económicamente, pierde en población, mientras que el déficit, la deuda y el desempleo crecen. Por tanto, bienvenida sea esta auditoría integral que arroje algo de luz a nuestra comunidad autónoma, una comunidad endeudada y con un déficit desproporcionado. Y termino, señoría, leyendo lo que hace unos días leía en un medio, que gestionar mal es grave, pero peor aún es mentir. El problema es que Asturias se unifican ambas cuestiones, se gestiona de pena y se miente reiteradamente. Muchas gracias.